Como sabéis, RAD Studio es la suite donde está incluida Delphi y C++ Builder, de las cuales por supuesto también hay versiones Rio 10.3. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver la agenda para hoy. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo durante esta sesión? Primero vamos a repasar, vamos a hacer un recorrido por las novedades principales de la 10.3. Aunque realmente salen, bueno, bastante contenido que hay que ir contando, no son todas las novedades detalladas que los podéis encontrar en la documentación de Delphi, de C++ Builder o de RAD Studio, son un poco más extensas, pero bueno, hay cosas muy de detalle y no se haría muy largo. En principio yo voy a hacer este recorrido por las novedades y luego vamos a hacer, ya enseñando el producto, un paseo por lo que es el nuevo IDE, que es un cambio importante dentro de esta versión, y también vamos a ver qué mejoras se han implementado en el lenguaje de Delphi. La segunda parte de la sesión va a ser más práctica, no enfocada solo a las novedades, sino, como ya hicimos en la presentación de la versión anterior, vamos a seguir con el desarrollo de una aplicación multiplataforma, ¿de acuerdo? La vez anterior estuvimos sobre todo en el lado cliente de la aplicación y esta vez nos vamos a ir al backend. Vamos a trabajar con la parte, por así decir, más empresarial de lo que sería una aplicación multiplataforma, en donde, bueno, pues el cliente que utilizarían los clientes, valga la redundancia, pues sería un móvil o sería una tablet o cualquier tipo de cliente dentro de los bastantes que admiten la programación con RAD Studio. Bien, esta es la agenda que tenemos para hoy. Y bueno, entre medias habrá un descanso y es lo que vamos a ir viendo. Yo voy a empezar con las novedades de esta versión 10.3. Hay, como decía, bastantes novedades. No vamos a meternos en hacer una explicación de qué es RAD Studio, de qué es Delphi, de qué es C++ Builder. La mayor parte de vosotros seguramente ya lo conocéis y los que no, bueno, pues tenéis bastante documentación y bastante información en nuestra web y también, por supuesto, en la del fabricante. Pero bueno, simplemente anotar que es un entorno de desarrollo que permite desarrollar de forma nativa para diferentes plataformas, para Windows 10, bueno, Windows 32, Windows 64, para macOS, para Android, para iOS y todo de forma nativa, que también a través sobre todo de RAD Server está toda la parte de desarrollo en la nube y de implementaciones en la nube, el Internet de las cosas. Bueno, es un entorno de desarrollo que permite realmente que a partir de una misma base de código se creen aplicaciones para diversas plataformas, para diversos sistemas operativos, bases de datos, etcétera. No es un entorno que esté acotado pues a los productos de un fabricante o a los productos de una plataforma. Bien, empezamos con las novedades. La más llamativa y la primera que se ve cuando se abre el nuevo RAD Studio es que el IDE ha cambiado. Todo el estilo del entorno de desarrollo ha cambiado. Ahora se ha hecho un entorno mucho más limpio, más moderno, ¿de acuerdo? La idea era, bueno, pues aunque ha ido incorporando mejoras, aunque nunca es que haya tenido un entorno incómodo,
pero bueno, hay que modernizarlo y la idea era además que la experiencia de usuario fuera más cómoda. Se ha ido priorizando en que fuera más fácil todo lo que tiene que ver con la lectura, focalizar dónde estamos trabajando en cada momento, pues si se va a un área que el teclado te muestre dónde estamos, porque además son entornos que tienen muchas ventanas o puedes tener abiertas muchas ventanas y bueno, que las pestañas sean un poco más grandes. Todo el enfoque ha sido buscar que sea más fácil el buscar las cosas, el leerlas y el poder trabajar durante más tiempo con menos cansancio. Se han también renombrado, se han reorganizado algunas cosas, pues el ya tradicional Project Manager ahora se llama Projects. Bueno, hay un ID Insight que nos permite que cualquier elemento que tenemos dentro del entorno de desarrollo está en la barra de título y lo que podemos hacer es buscarlo rápidamente, sin complicarnos mucho. Se han incluido también dos nuevos temas. En realidad se incluye el Light, que es un tema nuevo, ¿de acuerdo? Y el Dark, que se había incluido ya en las últimas versiones, pues se ha mejorado y para que tenga el mismo aspecto y las mismas mejoras que proporciona ahora el Light. Uno obviamente es un entorno con tonos claros y el otro con tonos oscuros, y la idea en los dos casos ha sido pues eso, reducir el cansancio ocular. Todos podemos a veces echar muchas horas o habitualmente echar muchas horas en Delphi y entonces bueno, pues intentar que el cansancio no haga tanta mella, ¿de acuerdo? Y luego también se ha facilitado lo que es personalizar el entorno para adaptarlo a cómo nos gusta más, ¿no? Por una parte se han incluido mejoras a la hora de instalar para saber qué exactamente quiero instalar, tener instalado en mi entorno y que no voy a utilizar y no lo voy a instalar, o bueno, pues o no tengo licencia de ello o no me interesa. Y también toda la parte del administrador de licencias, ¿de acuerdo? Para que sea más sencillo y más claro. Y nos metemos con las mejoras en lenguaje Delphi. Una de las mejoras principales, aunque Delphi es un lenguaje que ha ido evolucionando mucho, pero y al cual se le incluyen mejoras habitualmente, pero estas mejoras que se han incluido en esta versión realmente son bastante interesantes. En los cursos, una de las cosas que con cierta frecuencia incluimos es los temas de las nuevas estructuras de lenguaje que tienen en Delphi, y realmente, aunque a veces parece que bueno, son pequeñas mejoras en lenguaje, realmente cuando se ven en los cursos uno cae en cuenta de la importancia y de lo mucho que permite la utilización de estas nuevas estructuras. En este caso, la novedad viene por la declaración de variables inline, ¿de acuerdo? Aunque sigue el estilo Pascal, y antes lo seguía más estrictamente, declarando las variables y las constantes en el bloque var o en el const, justo antes del comienzo de la función o del procedimiento o del método. Ahora lo que permite es declarar la variable o la constante directamente en el código y le asignamos el valor en la misma sentencia. Además, a ese valor no tenemos que asignarle un tipo. Podemos asignarlo, por supuesto, pero el Delphi nos va a permitir que el mismo entorno infiera por el tipo de valor que hemos incluido qué tipo es de qué tipo es el dato, ¿de acuerdo? Todo esto lo que nos permite es agilizar la forma en que escribimos el código, ¿de acuerdo? Y bueno, pues adaptarlo más a lo que van siendo las pues cosas que a veces encuentras en otros códigos. El Delphi ahí va incorporando mejoras de todos, y la verdad es que en eso es bastante impresionante.
Sin embargo, en esta versión 10.3, donde más mejoras se han incluido no es en Delphi, sino en C++, en el lenguaje de C++. Ya viene siendo habitual que Embarcadero pone bastante énfasis en los usuarios de C++ y no solo hace que las herramientas que habitualmente están en Delphi y que a veces llegaban un poquito más tarde a C++, que vayan llegando a la par, sino además, y dado que en C++ ocurren muchas cosas, hay mucha gente y mucha gente desarrollando, pues intenta incorporar todas esas novedades, esas cosas que van ocurriendo al lenguaje. En esta versión se ha actualizado el compilador CLang para C++ 17. CLang es un compilador ya clásico en C++ Builder, pero esta actualización en concreto ha sido bastante importante. Se va a seguir soportando C++ 14, pero se incluye C++ 17. Y además se han mejorado las herramientas, las librerías, y se han actualizado. Tanto la librería estándar como la RTL se ha actualizado para que sean compatibles con todas las nuevas funcionalidades del compilador. Por supuesto, mejora el rendimiento a la hora de compilar y permite incluir las mejoras que tiene C++ 17, las actualizaciones que tienen que ver. Pero además, una cosa muy importante es que hay muchas, como decía, ocurren muchas cosas en torno a C++ y hay muchas librerías de terceros que son muy populares porque son útiles. Con esta actualización del compilador CLang, lo que además se permite es incorporar estas librerías de terceros de C++ que están muchas veces disponibles de forma gratuita o comercial, pero que están ahí en el mercado y están en la calle, por así decir, y que podamos utilizarlas. De hecho, muchas de esas librerías las vamos a encontrar en el Getit directamente para descargarlas y implementarlas desde el mismo Getit. También se ha optimizado la parte de depuración del código dentro del compilador. Otra cosa que se ha actualizado es la versión del Dinkumware. Se ha metido la última versión, la de 2018, de hace realmente muy poco, es la versión 8.03a, ¿de acuerdo? Y está tanto para Windows 32 como para 64, y se ha integrado tanto dentro de la STL como de la RTL, ¿de acuerdo? También hay mejoras para el trabajo en Win64, ya que aunque la librería estándar de C++ 17 son para Win32, se pueden utilizar con Win64 y admite la inmensa mayoría de las funcionalidades, como por ejemplo el string view, etcétera, ¿vale? Y también se han incluido una implementación actualizada para muchas de las librerías Math, lo que hacen es que permiten que todo el tipo de procesamiento de las operaciones sea incluso hasta 2 veces más rápidas de lo que eran hasta ahora. Otra de las partes interesantes dentro de las mejoras de C++ es el completado de código. Cuando vamos escribiendo en el editor, pues nos va completando el código y nos va ayudando a completar el código que vamos escribiendo. Eso es algo que conocemos todos, tanto en Delphi como en C++. Pero se ha cambiado la tecnología en que se hacía esto, porque antes en C++ es verdad que a veces cuando iba calculando el siguiente código que me podía proporcionar, hacía que tuviéramos que esperar, según íbamos escribiendo, a que nos indicara cuál era el completado de código que íbamos a tener.
Lo que se ha hecho es cambiar completamente la tecnología. Ahora se procesa en paralelo lo que es el cálculo de este código que me va a proponer para seguir escribiendo y del código que voy escribiendo. Con lo cual no hay paradas, no hay estas paraditas, estos golpecitos a la hora de ir escribiendo código y que me vaya proponiendo con qué código completar. Ahora es asíncrono y por tanto se hace de forma mucho más rápida y bueno, es más ágil y más cómodo el ir trabajando. Además también han incluido nuevas funcionalidades al completado de código, bueno, pues ya que han incluido una nueva tecnología para este tipo de herramienta, pues bueno, se han incluido nuevas funcionalidades, lo han mejorado. También se ha incluido el error insight en C++. En otros editores ya lo conocíamos. Cuando escribimos un código que tiene un error, pues nos hace estas marquitas en rojo por debajo, como diciendo, hey, esto no lo entiendo, cuando a la hora de compilarlo te va a dar problemas, ¿vale? Vamos a tener, pues ahora esa previsualización de los problemas se ha incluido en el editor de C++, lo cual es realmente cómodo. Bueno, nos vamos a la VCL. Siempre se siguen incluyendo mejoras tanto en las dos librerías principales de RADStudio, tanto en Delphi como en C++, que son la VCL y FireMonkey. Pero la VCL se sigue trabajando, se sigue mejorando y sigue siendo posiblemente la librería más habitual, aunque FireMonkey para todo lo que es multidispositivo es fundamental. Bueno, se sigue mejorando toda la parte del que tiene que ver con la visualización en pantallas de alta resolución de las aplicaciones. Desplegamos las aplicaciones hechas en Delphi en pantallas de todo tipo, en dispositivos muy diferentes, y cada vez más hay pantallas con unas resoluciones muy altas y bueno, es importante no solo que las aplicaciones funcionen bien, sino sabemos muy bien que es importante que además tengan un aspecto amigable e interesante para los usuarios, porque la experiencia de uso se valora cada día más y eso es una parte importante de esa experiencia de uso. Ya no es solo que funcione, sino que además de que funcione sea, bueno, sea agradable de usar, aunque el dispositivo sea más grande, más pequeño, con una resolución impresionante o un poquito más floja. Se han incluido, bueno, el T-Image Collection y el T-Virtual Image List, que para conseguir resoluciones y multiresoluciones, ¿vale? No solo alta resolución, sino multiresoluciones, o sea, que se pueda ver en dispositivos con muy diferente resolución de forma mejor. Y también se ha incluido la compatibilidad con Premonitor versión 2, que es una tecnología que básicamente lo que nos va a proporcionar es que cuando estamos trabajando en Windows y hay diferentes cambios de escala, pues estoy ejecutando la aplicación Windows con una pantalla enorme, con una altísima resolución, o lo estoy ejecutando, me lo llevo al portátil con una pantalla más pequeña, aunque igual también tiene mucha resolución, o me lo estoy llevando a una tablet, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que estoy trabajando en Windows, pues bueno, estos cambios de ajustes, la aplicación no sufra por ellos. En cuanto a aplicaciones multiplataforma, que es una parte muy importante en Delphi C++ Builder y cada día posiblemente más, dado que son aplicaciones con unas capacidades para crear aplicaciones multiplataformas muy destacables dentro de lo que hay en el mercado, se han incluido bastantes mejoras, sobre todo, bueno, pues para seguir la marcha que llevan
los fabricantes de sistemas operativos y dispositivos diferentes, que es de, bueno, pues hay mucha evolución en esto, y una evolución muy rápida, hay mejoras muy rápidas, hay versiones que salen con mucha rapidez y bueno, pues, se van incluyendo todo este tipo de mejoras. Ahora se ha incluido, por ejemplo, la compatibilidad con el API versión 26 de Android, que es fundamental. Si no se tiene esta compatibilidad con esta API, ahora mismo los requisitos del Play Store de Google para subir aplicaciones no te lo permite, ¿vale? Hay que subir aplicaciones con, bueno, todo modernizado, y esta API es, bueno, pues ya veis, de agosto del 2018 y aplicaciones actualizadas en noviembre del 2018, o sea, hace nada. Se han incluido, y esto es muy interesante, controles nativos de Android. El T-Calendar, el T-Edit y el T-Switch son controles nativos de Android, ya no son controles de Delphi o C++ Builder. Pero además, con el Android Z-Order, también se han introducido controles de FireMonkey, pero que tienen el estilo de Android. Usan el tema Material Design, ¿de acuerdo? Y son para Android 5.0 o superior, porque claro, tienen el estilo de Android, pero el estilo de Android también ha cambiado, también va cambiando y va evolucionando. Sería para Android 5.0 superior, y realmente en las aplicaciones para Android guardamos, tanto usando los controles nativos, por supuesto, como usando los controles Z-Order, el estilo de Android. Hay compatibilidad con iOS 12, tanto en 32 como en 64, ¿de acuerdo? Y esto es importante para todo lo que son aplicaciones empresariales, para aplicaciones con back office, etcétera, y para las aplicaciones a la hora de subirlas a la App Store. Y se han incluido el soporte para las aplicaciones que están corriendo sobre el macOS 10.14 Mojave, que es, bueno, pues la última versión del sistema operativo de macOS. Y también, aunque no es exactamente lo mismo, está en la misma línea, pero bueno, para no alargarlo, se han incluido el soporte para los iconos de Unicode emoji, ¿de acuerdo? Para que podamos, bueno, pues lo típico, escribir una combinación de teclas y que te salga un icono, un emoticono, como quieras llamarlo, de Unicode. ¿Qué tenemos nuevo en bases de datos? Bueno, lo principal son algunas cuestiones que se han incluido con Interbase. Ahora la edición profesional incluye una licencia de desarrollador de Interbase 2017, y esta licencia de desarrollador permite hasta 20 usuarios y 80 conexiones lógicas, con lo cual se pueden hacer desarrollo y pruebas simulando o probando con situaciones de producción bastante interesantes. Obviamente es la licencia de desarrollo, no es la licencia de distribución o de despliegue. A la hora de luego poner un servidor, pues hará falta pues la licencia server, etcétera, pero son licencias que pues, se instalan y bueno, permiten hacer realmente pruebas interesantes. En las ediciones Enterprise Architect, además de incluir, por supuesto, la licencia de desarrollador de Interbase 2017, también se ha incluido la licencia de despliegue de Interbase 2 Go, que es la que se utiliza para plataformas móviles. Interbase 2 Go es una versión de Interbase para dispositivos móviles. Hay una edición de Interbase que es free, que es gratuita, que no es Interbase 2 Go, que es parecida, pues aunque mejor y tal, al EVELite. El EVELite es una base de datos muy ligera,
basada en ficheros. Interbase, incluso la gratuita, está basada en SQL, ¿de acuerdo?, en base de datos. Pero además Interbase2Go incluye cosas que son fundamentales y además en muchos casos son obligatorias. Por ejemplo, con la actual legislación, si incluimos o tenemos bases de datos de clientes en el móvil, ese traspaso de bases de datos debe ir cifrado. Bueno, hay requisitos que estas bases de datos free no cumplen. Interbase2Go sí, Interbase2Go tiene cifrado, está realmente utilizando SQL, se pueden hacer cambio de vistas, para mantener, como digo aquí, los datos de la aplicación sincronizados, ¿vale? Y se puede limitar los archivos, el tamaño de los archivos de la base de datos. Pero sobre todo la parte más importante de Interbase2Go es que tenemos una base de datos realmente profesional que puede ir en un dispositivo móvil, que se puede cifrar las comunicaciones que tenemos con el servidor para bueno, pues cumplir las normativas de cifrado, por ejemplo, de pasar datos de clientes, y además estamos trabajando con una base de datos SQL real, ¿de acuerdo? También, obviamente, dentro de RADstudio se han ido, pues, no solo actualizando las versiones de las bases de datos más populares y más habituales que se pueden manejar. Como decía al principio, en el caso de RADstudio no hay ninguna limitación o acotación a un fabricante o nada parecido, ¿vale? Y bueno, pues se han actualizado para MySQL, para MariaDB, para SQL Server, para PostgreSQL, para Firebird, para MongoDB, para Interbase, para SQLite y para SQL Anywhere, aparte de otras. No solo se han actualizado el soporte a las nuevas versiones, en todas y cada una de las versiones hay algunas mejoras de ese soporte, pues funciones que soporta mejor, pero claro, ir una por una contando, bueno, pues en MariaDB además ahora no sé qué, en MongoDB ahora no sé cuántos, en Firebird ahora no sé cuántos, se puede hacer un poco largo, y entonces, según la base de datos que realmente manejéis, porque el resto imagino que no es de vuestro interés, podéis ir a la documentación del producto e ir viendo, bueno, pues qué mejoras se ha implementado para cada una de las bases de datos. También se han incluido algunas mejoras en DataSnap y en REST. Como sabéis, toda la parte de comunicación o de crear unos servicios entre la parte de back office y la parte cliente, una de las tecnologías más potentes que tienen Delphi C++ Builder son DataSnap, y además DataSnap utilizando REST, que es algo que vamos a ver luego en la parte en la segunda parte de la sesión de hoy, en la parte de la aplicación. Y siempre, aunque son tecnologías que llevan bastante tiempo, están bien afinadas, están bien ajustadas, pero siempre pues se van incluyendo mejoras al soporte de REST, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es el RAD Server, que como sabéis es un producto aparte de Delphi C++ Builder, pero que en algunas versiones viene incluida la licencia de RAD Server, que es el servidor para este tipo de aplicaciones, que se puede utilizar o no, pero que está disponible y que da la posibilidad de tener un servidor de back office para nuestras aplicaciones muy potentes y con mucho trabajo ya implementado, que no tenemos que hacer nosotros, sino que viene implementado por Embarcadero. Bueno, se ha mejorado el rendimiento del RAD Server, que en algunos casos aumenta hasta 10 veces, lo cual es mucho, pues porque se han cambiado, bueno, se sigue trabajando mucho
en la arquitectura de RAD Server y en las tecnologías en que se fundamenta. Como embarcadero también es propietario de Sencha y la librería más famosa de Sencha es SelectJS, que es una librería de JavaScript muy potente, lo que por supuesto se ha mejorado la compatibilidad. En cada versión que va saliendo se va ajustando mejor la compatibilidad entre RAD Server y XJS. Pues se ha mejorado esa compatibilidad para utilizar XJS como herramienta para crear la parte de interfaz de usuario en las aplicaciones tanto web también como móviles, pero principalmente en las aplicaciones web. La parte de RAD Server nos proporciona todo lo que sería los servicios necesarios para montar un backend importante, y la parte del front-end hecho en JavaScript con un rendimiento altísimo, con una rapidez en las aplicaciones altísimo, lo podemos generar a través de XJS. En la versión Architect de RAD Studio o de Delphi o de C++ Builder se incluye también la licencia del XJS profesional. ¿Qué otras mejoras hay? Se ha subido el nivel de licencias que viene incorporado en las versiones. En las ediciones Enterprise ahora se incluye una licencia de implementación para un sitio. O sea, podemos instalar RAD Server en un servidor, puede tener N aplicaciones que están utilizando RAD Server como back office, pero la licencia de las ediciones Enterprise es para desplegar el RAD Server en un único sitio, en un único servidor, aunque ya digo que ese servidor puede estar dando servicios a N número de aplicaciones. Y en las licencias Architect lo que se ha incluido es la licencia de RAD Server para implementarlo en múltiples sitios. Esto es, no solo cada implementación o cada instancia del RAD Server que instalamos puede dar servicio a un N número de aplicaciones, sino que además puedo implementar N número de sitios de RAD Server, ¿vale? Estas licencias, como ya digo, se incluyen tanto en la versión Enterprise como en la versión Architect, una para cada, la de un sitio Enterprise, múltiples sitios Architect. También ha habido mejoras funcionales en RAD Server, ya no solo de inclusión de productos, incluir capacidades, etc. Aquí destacamos de las varias que hay las tres más importantes. Una es la parte que tiene que ver con asignación de recursos, que ahora ya no depende solo de la URL, sino también de los encabezados de la solicitud HTTP, las solicitudes accept y content type. ¿Qué significa? Que puedes tener dos métodos distintos de asignación a la misma dirección URL, o sea, puedes hacerlo mediante la asignación de URLs y mediante los verbos, o sea, el get, el post, etcétera, de HTTP, ¿vale? Y según el tipo de solicitud te va a devolver diferentes tipos de datos. Con esta asignación de recursos, lo que ganamos mucho es obviamente en rendimiento, en velocidad. Tenemos componentes helper para el procesado de JSON. Esto lo que hace es aprovechar una nueva capacidad que tiene, que es el de delegar el procesamiento a un componente, y lo que hace RAD Studio 10.3 es introducir nuevos componentes para simplificar el procesamiento de JSON, especialmente cuando estamos consultando bases de datos,
que es para lo que, bueno, no siempre, pero más habitualmente se utiliza JSON. Como digo aquí, los componentes se pueden agregar a una clase asignada a un recurso de RAS Server o a un módulo de datos, y los métodos HTTP se pueden asignar a ellos sin tener que escribir ningún tipo de código. ¿De acuerdo? Esto nos facilita, nos hace mucho más sencillo todo lo que tiene que ver con procesar consultas de bases de datos con JSON. Y luego, además, está la capacidad para delegar el procesamiento de una solicitud a una clase o un componente personalizado. Esto es lo que aprovecha la parte que hemos dicho antes de los atributos. ¿De acuerdo? Esta capacidad permite delegar el procesamiento de solicitudes en los campos de Delphi del módulo de recursos, que son clases o componentes personalizados, del publicador del endpoint. Esta capacidad es la que permitía esto que hemos comentado antes de los nuevos atributos de endpoint. Y ya nos vamos acercando al final. Obviamente Delphi sigue teniendo la versión profesional, la versión enterprise, pero hay que más o menos vienen funcionando como funcionaban ya en la versión anterior. Aunque en la versión anterior hubo un cambio muy importante, incluyendo la parte de mobile en professional, todo lo que es desarrollo móvil se incluyó en professional en la versión anterior, lo cual fue un cambio importante, y ahora viene un cambio importante en la edición Architect. Por un lado se ha incluido el Sencha XJS Professional, que es la librería que hablábamos antes de JavaScript para crear la parte cliente, el frontend de las aplicaciones web. Se ha incluido la licencia de implementación del Interface to Go, ¿vale?, que tenía las ventajas que hemos comentado de tener una base de datos profesional dentro de una aplicación o de un dispositivo móvil. Se ha incluido la licencia de implementación para múltiples sitios del RAS Server, que acabamos de comentar antes, y además ha habido un cambio importante en las herramientas que siempre se han incluido dentro de la versión Architect para el desarrollo de bases de datos. Hasta ahora estaba incluyendo versiones de herramientas tradicionales de embarcadero, como RStudio, RapidSQL, todo este tipo de herramientas habituales de embarcadero, pero Embarcadero adquirió Aquadata. Y ahora, Aquadata Studio es una herramienta principalmente de diseño y modelado de bases de datos, pero que además de hacer esta parte de todo lo que es el modelado, que es sobre todo destinado a los equipos de desarrollo que están creando aplicaciones y que tienen que diseñar las bases de datos, pero además es una herramienta que tiene mucha popularidad y es realmente muy, muy interesante, porque además de esta función de diseño y modelado, tiene herramientas que desde el mismo Aquadata Studio te permiten realizar toda la parte de gestión y de análisis de datos. Esto significa que en lugar de tener una herramienta para el diseño, otra para la gestión, otra para el análisis, en una sola herramienta realmente un desarrollador de bases de datos o un analista de bases de datos, un arquitecto, un DBA, etcétera, con estas herramientas, con Aquadata Studio, pueden realmente realizar casi todas las operaciones que tienen que ver con bases de datos, desde el desarrollo de la base de datos hasta la gestión, el análisis, etcétera. Este cambio es importante, se ha incluido y ahora sustituye a los RStudio anteriores. Bueno, y hasta aquí un poco las novedades que hay en RAD Studio, en Delphi y en C++ Builder. En cuanto a las ofertas, ahora mismo sabéis que hay descuentos para las versiones Professional, Enterprise y Architect, el 10, el 15 y el 25, pero además
de estos descuentos, que siempre tienen unas fechas limitadas, tienen un periodo limitado para de la oferta. Sabéis que tanto Embarcadero como Danisoft hacen sus packs, pues en las que se incluyen libros, descuentos, formaciones, etcétera. En Danisoft hacemos packs de valor añadido en donde intentamos incluir temas que sean de bastante interés, como libros de muy buena calidad para manejar mejor las últimas tecnologías de Delphi, C++ Builder, etcétera, formaciones, etcétera. Por lo cual, en cualquier caso, siempre es recomendable que antes de nada os pongáis en contacto con un comercial podéis consultar en nuestra página web, por supuesto, pero siempre lo más interesante es que os pongáis en contacto con un comercial de Danisoft para ver qué promoción está activa en cada momento y sacarle el mejor partido a la compra que hacéis de estas tecnologías. Ahora mismo, ya os digo, están la promoción de descuentos más los Value Pack, etcétera. Podéis consultarlos en nuestra página web o poneros en contacto con vuestro comercial, o si no tenéis un comercial habitual todavía, pues poneros en contacto con el departamento comercial. Y bueno, pues aquí tenemos especialistas que conocen muy bien las ediciones, el licenciamiento, etcétera, etcétera, que os van a ayudar. No mucho más, daros las gracias por haber atendido a esta explicación de lo que son las novedades, y a continuación vamos a entrar en, pues un poco a ver el producto. Muchas gracias.